Bueno, como os he dicho, vamos a hablar hoy, vamos a presentaros el libro Hombres Blancos Cabreados de Michael Kimmer. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo conociste el libro? ¿Cómo llega a ti? Porque claro, no estaba traducido todavía. No, Kimmel es curioso que no estuviera disponible en castellano, porque es un autor que dentro de los temas de género y dentro de los géneros, más específicamente el estudio de las masculinidades, es muy reputado a nivel mundial, ¿vale? No es un principiante, es muy importante y es por eso digo que era curioso que este libro o su obra, porque la verdad es que es el único libro que hay en castellano, lo hemos traído nosotros de momento, no estuviera en nuestra lengua. Y la primera referencia a mí me vino bueno, por una muy buena amiga, Isabel Ferranti, que creo que está conectada, que le he dicho. Y, y ella me habló de Kimmel por primera vez, la verdad, y bueno, me hice con el manuscrito en inglés, me interesó mucho todos los temas, flipé, insisto en que esto no estuviera en castellano, porque me parece un tema muy actual y muy necesario por todo el trasfondo que tiene, ahora entraremos en ello, y entonces pues dije adelante. Y bueno, la verdad es que ha salido a pedir de boca. He de decir que es una coedición con la institución Alfons el Magnànim de aquí de Valencia. Nosotros hemos gestionado todo y bueno, ellos han contribuido en parte con la financiación del libro. Y Bueno, básicamente. y háblanos un poco, Alberto, de qué no, de qué va Hombres Blancos Cabreados. Ya he dicho que es un ensayo, ¿no? Ujú. Y Efectivamente. bueno, ¿de qué va este libro? Un poco por encima. Pues a ver, muy sucintamente, Hombres Blancos Cabreados, Angry White Men en su original en inglés, es un ensayo que originalmente escribió Kimi en el año 2013, ¿vale? Con el auge de un fenómeno político y social que hubo en Estados Unidos, que fue el Tea Party, no sé si lo recordáis, a Sarah Palin y toda Ujú, esta ujú. revolución conservadora. Entonces, originalmente se publicó en 2013. ¿Qué pasa? Que muchas de las cuestiones sociales que Kimmel planteaba en este libro ya eran muy incipientes, ¿no? Se podían vislumbrar ya en este movimiento conservador o ultraconservador, Ujú. pero todavía no era algo masivo. ¿Qué pasa? Que en 2016 Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos. Todo el mundo se lleva las manos en la cabeza. Desde qué narices, ¿cómo se puede explicar esto? Nadie lo entiende. Y entonces, obviamente hay muchos estudios, hay mucha literatura sobre el tema, pero una de las cuestiones es el tema género, ¿no? Y es de, hostia, aquí hay un factor que no se ha tenido en cuenta o no se le ha dado la importancia suficiente. Entonces, este libro, digamos, que como atraviesa y recorre todos estos temas, pues recupera en 2017, con la nueva edición que se hizo, recupera una actualidad precisamente por la victoria de Donald Trump. Entonces, Michael Kimmel lo actualiza en cierta manera y le pone un epílogo específico para la era Trump. De hecho, se llama así en el libro, epílogo a la era Trump. Y lo que él mismo dice en el epílogo es de, yo escribí este libro y de hecho a lo largo de todas sus páginas, es un buen tocho, no se menciona la palabra Donald Trump, no se menciona el nombre de Donald Trump en ningún momento. ¿Vale? Yo simplemente hablo de tendencias sociales o tendencias sociológicas. Estas tendencias han cristalizado en. Por eso he decidido ponerle este prólogo, pero no es un libro sobre Donald Trump, es un libro Ujú. sobre sus seguidores o parte de sus seguidores y una explicación sociológica que explica el fenómeno Trump. Y bueno, ya rizando el rizo y yendo un poquito más allá, que creo que es importante, que además que lo hayamos traído precisamente en este momento a este país, es que muchas de estas tendencias que se describen en el libro, que insisto, han cristalizado en un presidente como Donald Trump, con las características que le caracterizan, ahora muchas de esas cuestiones de guerra cultural, que digo yo, las está trayendo Vox a España. Los temas de la derecha populista y por eso creo que es muy importante porque si bien los casos específicos concretos que se citan en el libro hablan de Estados Unidos, del caso americano concreto,
muchas de las cuestiones subyacentes, muchas de las tácticas y muchas otras cuestiones que se desarrollan en él es precisamente lo que está haciendo Vox. Y bueno, el Frente Nacional en Francia, la AfD en Alemania, etcétera, etcétera. Es que es un copia-pega, en cierta manera, adaptándolo a las características culturales de cada país. Pero es un calco, en cierta manera. Sí, quizás lo estamos viviendo aquí. Uh-huh. Lo estamos viviendo aquí a nuestra forma, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo para empezar a hablar del libro, ¿no? Si hay un tema, no sé, un concepto que es transversal al libro, ¿no? Sobre el que empieza a girar todo, es el concepto de derechos agraviados, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco este concepto de qué quiere decir Kimmel utilizándolo? Sí, a ver, derechos agraviados es un concepto que, como tú bien has dicho, atraviesa el libro en sí, ¿no? Es el concepto clave que lo estructura. ¿Qué son los derechos agraviados? Vale, bueno, antes de esto hay que entender que Kimmel en el libro en ningún momento, o su intención no es la de juzgar, no es la de juzgar a nadie, ¿vale? Kimmel lo que trata de hacer es comprender un fenómeno, no decir, vosotros sois malos, vosotros lo estáis haciendo mal, no es para nada ni la intención de Kimmel ni lo que se ve en el libro. Aunque simplemente, y esto desde que salió el libro en noviembre lo he vivido mucho, mucha gente solo con el título se enfada. ¿Vale? Solo con el título. O sea, ni siquiera se lee en la contraportada, es solo hombres blancos cabreados. Lo de blancos aquí en España no tiene mucho recorrido porque no es una sociedad racializada, pero lo de hombres escuece. Y solo con el título ya te digo que ha habido polémica. Pero es lo que digo. Kimmel trata de comprender. Es decir, Kimmel en la introducción del libro lo que dice es esto que sentís es cierto. ¿Vale? Y los sentimientos son reales. Entonces, un sentimiento no se puede juzgar. Lo que hay que entender es que esos sentimientos que estáis sintiendo de agravio, ahora entraré en el concepto en sí, los estáis dirigiendo mal y tenéis que tratar de reconvertirlo o de redireccionarlo hacia otro lado. ¿Vale? ¿Y qué es precisamente un derecho agraviado? Que es el concepto clave. Un derecho agraviado es, como bien explica en la introducción, insisto, es una reacción que se tiene frente a la imposibilidad de hacer lo que hasta un momento determinado se te ha permitido por el hecho de ser hombre, ¿no? Es decir, mis padres, mi abuelo, generaciones hacia atrás, tal, su rol en la sociedad era pues traer el sustento a casa, ser el padre de familia, ser tal, no sé qué. Eso ha reventado por todos los lados, ¿vale? Y voy a leer, que me lo he preparado, un pequeño fragmento de esta introducción porque creo que es muy representativo de esta idea. Dice Kimmel en la introducción. Ese mundo que está a punto de pasar a la historia es un mundo en el que el hombre blanco se crió con el convencimiento de que tarde o temprano encontraría su sitio en la escala económica gracias únicamente a su empeño y esfuerzo. Este es el sueño americano, el ideal de la meritocracia. Pero cuando fracasan, los hombres se sienten humillados e ignoran el modo de descargar su rabia. Hoy, muchos hombres blancos se sienten capaces de identificar que está frustrando sus aspiraciones. En palabras de Carly Fiorina, antigua directora ejecutiva de Hewlett Packard y primera mujer de nuestra historia en ocupar este puesto dentro de una gran empresa, y entre comillas, en América los puestos de trabajo por derecho divino han pasado a la historia. Vale, y continúa, es este derecho divino el que parece estar evaporándose. Pero lo que reúne a colectivos tan diversos, tiradores, genocidas, patriotas, Minutemen y padres vengativos, es en esencia una misma impresión, algo que llamaremos un derecho agraviado. Consiste en sentir que aquellas ventajas sobre las que creíamos tener derecho nos han sido arrebatadas por fuerzas invisibles mucho más grandes y poderosas. Nos sentimos herederos de una máquina promesa, el sueño americano, que ha mutado en fantasía inalcanzable para aquellos que supuestamente debían heredarla. ¿Qué les llevó a pensar que eso era suyo por derecho divino, en primer lugar? Vale, creo que este fragmento aclara muy bien ese concepto que, insisto, es clave para entender el desarrollo del libro, porque esto es, digamos, la parte teórica y luego la desarrolla sobre casos concretos que ahora veremos.
Ujú, Pues sí, a ver, y uno de estos casos, ¿no? Uno de estos hombres cabreados, ¿no? Un ejemplo ujú. sería el caso de Rick, ¿no? Que es pues es un hombre de clase media baja, ¿no? Del Sí, interior de los Estados Unidos, ¿no? Que representaría al hombre, a este hombre cabreado, ¿no? sí. Eh, ¿cuántos Ricks hay en Estados Unidos, no? Hay tanta gente así, tantos hombres cabreados, y cómo son? A ver, como dice Kimmel en el libro, eh, esta crisis de la masculinidad mm, se representa de muchísimas maneras y muchos grados distintos, ¿no? Rick es un arquetipo que plantea el inicio del libro para presentarnos precisamente este tipo de figuras que van a recorrer las páginas. Y como arquetipo, obviamente, es un caso concreto que es cierto y a la vez es falso, ¿no? Porque hay tantos hombres cabreados como hombres existen dentro de esta definición. Y para entender quién es Rick, tengo otro fragmento que me parece maravilloso, me parece muy divertido. No, no lo llamaría así, pero que creo que lo define muy bien, que vamos a ver. Rick es uno de los hombres que vais a conocer en este libro. Hombres que se sienten maltratados y traicionados por el país al que aman, repudiados como bazofia en las cunetas de las autopistas informativas. Suyas son las manos que levantaron este país y suya la sangre derramada para defenderlo. Sin embargo, sienten que ahora nadie les escucha. Todo Dios se ha olvidado de ellos. Es el gran mosaico de la nueva América cosmopolita. Son ese fondo blanco desabrido en el que nadie repara. Ese pan de molde en un mundo de bagels, tortillas, wontones y bollitos de marca, integrales y ecológicos. Viajan cuesta abajo en la escala social, relegados con desdén por unos mandamases y burócratas tan trepas como charlatanes. Y están hasta los cojones. Ellos son quienes se te pegan al culo en las carreteras del extrarradio, gritando con inquina a quienes ose retrasarlos. Si a su hijo no lo cogen en el equipo de fútbol del barrio o el de hockey del centro, ellos son quienes invaden el campo y sacuden al entrenador o cogen al árbitro por el cuello, si es que no se pelean con algún otro padre igual de enfurecido. Ellos son quienes bufan de rabia contra sus exmujeres y sus abogados ante el juez de familia. Algo más arriba en la escala económica son esos tipos sentados al fondo durante unas jornadas de formación sobre diversidad que los sacan de quicio, que rezongan por tener que andar con pies de plomo por la oficina y que se pican cada vez que la empresa contrata a una mujer o un miembro de alguna minoría, ya que sostienen la equiparación de derechos no es más que una forma de discriminación inversa contra el hombre blanco. Todo ello mientras algunos de sus hijos adolescentes merodean de noche con su panda de colegas por estaciones suburbanas en busca de algún inmigrante u homosexual al que dar una paliza. Y creo que es la definición de Rick. Obviamente, esta definición genérica en los 7 capítulos del libro se desarrolla en casos concretos muy particulares que tienen un recorrido, ¿no? Pero digamos que la definición de este Rick, de este arquetipo, prototipo de hombre cabreado, creo que queda muy bien plasmada en este fragmento que acabo de leer. Sí, 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 ya lo creo. Además, cuando vas leyendo el libro, miro aquí porque realmente es que lo tengo aquí al lado, entonces pues Sí, yo voy estoy leyendo mirando. la pantalla, no pasa nada. Hay un punto que también me ha gustado mucho. Bueno, me ha gustado cómo lo desarrolla Kimmel, ¿no? Y es la Ujú. parte que, bueno, también me gusta bastante el cine, ¿no? Y es Sí. curioso que habla de, pues no sé, el imaginario de este hombre cabreado, ¿no? En el cine, ¿no? Ujú. Pone varios ejemplos, habla pues de películas como Un día de furia, ¿no? Efectivamente. Rambo, La jungla de cristal, ¿no? Este Ujú. prototipo de héroe, ¿no? Que ha caído, se vuelve a alzar, ¿no? Ujú. Este, este hombre maltratado por la sociedad, por su gobierno, por sus creencias. Sí, que coge y él solo se enfrenta a todo y acaba venciendo, etcétera, etcétera. Este prototipo de héroe, ¿no? Que es un arquetipo muy común en el cine de cierta época. Yo creo que ahora, bueno, no lo sé. Iba a decir que ahora está de capa caída, pero es este Bueno, tipo de cine, quiero decir, en el mundo del sí. cine, ¿eh? Pero no lo sé, la verdad. Tendría que mirar los últimos blockbusters, a ver. A ver, pero sí, hay un capítulo o un fragmento o un apartado dentro de un capítulo que lo dedica a analizar estos prototipos de masculinidad en el mundo del cine de Hollywood, más mainstream,
más blockbuster, insisto. Y es una parte muy, muy interesante. De hecho, cuando el libro salió en noviembre, a principios de diciembre, hicieron una reseña maravillosa en el diario.es y me hizo gracia que es un apartado muy concreto dentro del libro. Pueden ser 50, 60 páginas de las 400 y pico que tiene. Pero en la reseña que hice en el diario.es se centraban mucho en esa parte del cine, ¿no? Es como que lo pop vende más, yo eso lo entiendo. Pero vamos, que el libro va mucho más allá, pero la parte del cine, desde luego, y cómo se reproducen estos arquetipos en el lenguaje cinematográfico es muy interesante. Sí, claro, porque al final vas leyendo este capítulo, ¿no? Y además dices, bueno, ¿no? Como Kimmel no lo achaca solo a eso, ¿no? Dice, pero parte de la configuración de estos hombres también viene por estos ejemplos, ¿no? Este hombre en concreto, ¿no? Y pensando un poco y trayéndolo un poco a lo que tengo más cerca, dices, uy, parece que en España no tenemos el equivalente, ¿no? A este tipo de cine que crea el prototipo de hombre así, ¿no? O al menos no así como ellos lo representan. Es que no sé si estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ese prototipo de hombre en el cine español está representado, pero a la española. Es decir, yo pienso en Torrente. Porque los españoles son muy chabacanos, somos muy de reírnos, ¿sabes? Pero es masculinidad rancia, del héroe y tal, es que es Torrente. Es que antes cuando me has pasado las pequeñas preguntas que íbamos a desarrollar y tal, he pensado y me ha venido Torrente enseguida. Digo, es que en España, no sé, Rambo es Torrente, ¿sabes? El brazo tonto de la ley, ese hombre que está fuera de la ley, que él lucha por conseguir las cosas que cree que son justas, ¿sabes? Más allá de todo lo que pasa a su alrededor. Pero claro, es a la española, es cutre, es soez, ¿sabes? Pero yo creo que es lo mismo, ¿sabes? En cierta manera. No sé, esto es una reflexión mía personal, ¿eh? Porque esto obviamente no está recogido en el libro, pero sí. Aquí no hay grandes héroes. A los Rambo o a los Sylvester Stallone o yo qué sé. Jungla de Cristal, como que son los ejemplos precisamente de los que se habla en el libro cuando habla del tema cine. Pero bueno, esto es algo totalmente personal. Sí, no, es así, ¿no? Yo pensaba, porque cuando lo estaba leyendo digo, bueno, ¿dónde está, pues eso, nuestro Sylvester Stallone, nuestro Bruce Willis, ¿no? Que tú digas, ostras, este es el prototipo, ¿no? De estos hombres, ¿no? En este caso, Sí, ahora podríamos decir de estos votantes de Vox, por ejemplo, ¿no? Que es el sector ahora que está un poco más con esto. Y no lo veía, ¿no? A mí me venía a la cabeza, pues lo que tú has dicho, Torrente, en todo caso, pues las películas de Paco Martínez Soria, de Alfredo Landa, ¿no? Te vas unos años atrás, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? sí, pero eso es más costumbrista. Costumbrista, sí, pero que, No sé. no sé, me venía atrás. De todas maneras, como veo que la audiencia y tal, si a alguien se le ocurre de lo que estamos hablando, algún prototipo de superhéroe a la española que reúna todos estos requisitos, por favor, que lo ponga en los comentarios, porque me parece curioso el tema de buscar el equivalente de Sylvester Stallone en el cine español. Y bueno, claro, hablando ahora de cine, ¿no? Hay otro tema que trata Kimmel en el libro, ¿no? Y que me viene muy bien, sobre todo hablando de estas películas, que es vamos a decir, ¿no? Estos atentados, estas matanzas que ocurren en Estados Unidos, ¿no? Que muchos de estos atentados, tanto de adolescentes como de adultos, parece que vayan un poco relacionados con esta gente cabreada, ¿no? Sí que hay casos que son de bullying, incluso casos muy sueltos, ¿no? De que, bueno, ha ocurrido porque no quiero decir que los que lo hacen no estén, pero son casos muy psicológicamente están mal, ¿no? En algunos casos, pero sí que nos encontramos con muchas matanzas, ¿no? Muchos atentados de estos hombres cabreados o de estos adolescentes que van a ser hombres cabreados. Sí, a ver, este tema en concreto es el capítulo 2 del libro, ¿no? En el que habla de este fenómeno que es muy típicamente americano, o estadounidense, perdón, que es el de los tiradores. Él los llama los tiradores, las matanzas en los institutos, en las universidades, etcétera, etcétera. Y las analiza desde un punto de vista sociológico que yo creo que es muy acertado y en mucha profundidad. ¿Vale? Entonces, en este caso concreto, yo creo que sí que es algo típicamente americano, porque aquí es una combinación, es la conjunción de el cabreo y el acceso fácil a las armas. ¿Vale? Entonces,
este tipo de fenómenos en un país, por ejemplo, como España o Francia o Alemania, donde el acceso a las armas no es sencillo, no se puede canalizar, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un tema de canalizar la rabia, canalizar la ira. Eh, Mira, Bertín Osborne o Manolo Escobar. Sí, lo estaba leyendo ahora. Sí. Pero este caso concreto, que es el segundo capítulo del libro, el de los tiradores, sí que creo que es el más americano de todos, el que menos podemos extrapolar a un caso como el español, porque aquí no tenemos el acceso fácil a las armas. Pero sí que es interesante el punto de vista de que es una manera en que allí se canaliza esta rabia, esta ira. Y precisamente por eso creo que es interesante, ¿no? Hay otras muchas maneras de hacerlo. De hecho, hay un término, mira, me acabo de acordar, que él lo acuña el propio Kimmel. ¿Cómo se llaman? Los matanzas. Matanzas suicidios, no, no sé exactamente cómo era, no sé si lo recuerdas. No. Pero que es un fenómeno muy típico de que yo voy al instituto, mato a 40 y luego me suicido. O Ah, sea, sí, sí. ¿sabes? Y es que creo que es un término, ahora mismo no lo recuerdo, sí, eso lo pondré luego, que está acuñado en inglés y en la traducción de Dani, que por cierto es maravillosa, Daniel Esteban, traductor del libro, lo resolvió de manera asombrosa, porque yo cuando vi el término dije, esto es intraducible. Y lo hice, pero es que ahora mismo no lo recuerdo. No Eh, me acuerdo, no me acuerdo cómo, sí, pero sí que habla de eso. en fin, pero sí, sí. Los tiroteos y los suicidios que van Sí, posteriores a los tiroteos. sí, eso en Estados Unidos no te voy a decir que el pan suyo cada día, pero sí que es, Sí. además es como un sello de identidad, ¿no? Esta gente que suele participar aquí, pues muchas Ujú, veces luego también han tenido problemas, ¿no? Bueno, ahora luego también los comentaremos, ¿no? Como ujú, también ejemplos de esto, pero bueno. sí. Eh, Luego también, claro, leyendo el libro habla de muchos personajes, ¿no? Resaltan muchos Ujú, hombres que están cabreados. Y ujú, bueno, y yo me quedé con uno que podía ser, pues, rollo un icono, ¿no? O ese personaje, ¿no? Que es sí. Roy Den Hollander, Sí, que ¿no? Que es un... parece una broma todo el rato, pero es real. Pero sí, 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 es que lo estaba leyendo y digo, ostras, madre mía, ¿no? Muchas veces de las cosas que lees en prensa o tal, o que te recuerdan aquí, es que son esas cosas, ¿no? No sé si nos podéis hablar un poco de este personaje que sería un ejemplo también de icono, ¿no? Ya estaría ahí como un referente para muchos de estos hombres cabreados. Sí, efectivamente. Bueno, esto, si no me equivoco, forma parte del capítulo tercero. Bueno, perdón, el libro tiene 7 capítulos, ¿vale? 7 partes. El primero está referido a los fabricantes de ira, que son todos estos medios de comunicación que se dedican a esparcir mierda. Igual nos suena un poquito, y más con esto del coronavirus lo estamos viendo mal, pero en clave de género, ¿vale? En clave de lo que va el libro, básicamente. Es la base cultural del derecho agraviado. El segundo capítulo es lo que acabamos de hablar, del de los tiradores. El tercero, que es el donde se desarrolla la figura de este señor, de Roy Den Hollander, es que habla del movimiento por los derechos masculinos, ¿vale? Que esto aquí no ha llegado aún como tal, no se ha acuñado por lo menos, pero insisto que tiempo al tiempo, porque todas estas tendencias, cuando Estados Unidos estornuda, aquí nos resfriamos a la semana. El cuarto capítulo, que es muy interesante, es el que habla de los padres cabreados, de la figura del padre divorciado y de cómo a nivel legal, etcétera, etcétera. El quinto habla de la ira contra las mujeres, a grandes rasgos, específicamente la ira contra las mujeres. El sexto habla del obrero cabreado, es decir, cómo este discurso cala en la base, base poblacional sociológica pues más humilde. Y el último, que este también es un capítulo muy americano, aunque también tiene muchas connotaciones que están llegando a España, es el de los realmente radicales, desde el Ku Klux Klan hasta los que patrullan la frontera con México con armas y Con pegan armas. tiros a todo lo que se mueve y muchos más movimientos. Pero bueno, me preguntas por Raydon Hollander, ¿vale? Raydon Hollander, lo tengo aquí apuntado, es, para quien no lo sepa, que no es nada extraño, no es una figura, afortunadamente, que tenga mucha repercusión en nuestro país, pero en Estados Unidos sí es bastante famoso. Es un abogado neoyorquino de mucha pasta, ¿vale? No es un mindundi, que se ha convertido en cierta manera en un icono por la lucha de los derechos del hombre, ¿vale? Yo antes cogí una quote, una nota del libro,
específicamente suya, que es: las feminazis se han infiltrado en las instituciones y se ha producido una transferencia de derechos de los tíos a las tías. Esto es literal de una entrevista suya en un periódico, en New York Times, no sé dónde fue. Y básicamente es un tipo que dedica todos sus medios, su bufete de abogados importante de Manhattan, todo su dinero, su patrimonio y tal, a defender a los tribunales, es decir, por vía legal, todos estos hombres que están completamente agraviados y desconcertados ante el ascenso de las feminazis y todos los derechos que pretenden tener, etcétera, etcétera. Y es un capítulo muy particular porque desarrolla un movimiento que además lo pone en contexto, ¿vale? Que me parece muy importante este capítulo porque para hablar de él va a los inicios de todo el movimiento feminista y cómo se ha acabado ahí, ¿vale? Y hace un recorrido y de las dos vertientes más generales, etcétera, etcétera. Y acaba en esta figura, Roden Hollander, y cómo se ha desvirtuado completamente el discurso. Y ahora, mira, tengo aquí una nota, es que el otro día estaba viendo en la HBO una serie que acaban de estrenar, que es Mrs. America, no sé si lo has visto. No. Pues me resulta súper interesante porque explora de manera muy, creo que bastante acertada, las distintas corrientes dentro de esta segunda ola del feminismo y cómo se desarrolló desde el punto de vista conservador, que también es interesante, y desde el punto de vista pues de lo que denominaríamos obviamente feministas y luego las escisiones que hay. Eso Kimmel lo explica en el libro y acaba en este tío, en Roden Hollander, de cómo hemos llegado hasta aquí. Y me resulta una cronología, un proceso muy, muy interesante de leer. Y claro, es la anécdota. Este tío es un carcamal, ¿vale? Pero este tío es un carcamal el que escucha mucha gente, al que sigue mucha gente y tal. Y lo pone en contexto, eso es lo más interesante. Sí, sí, sí. Es un personaje, vamos, tiene denuncias, como decía Alberto, yo es que lo estaba leyendo y no daba crédito a lo que estaba leyendo. Sí, O sea, sí, digo, sí. este tío ha denunciado bueno, habla que denunció a muchos bares de copas en Estados Unidos porque decía que o sea, lo que incluso aquí muchas veces se ha defendido, ¿no? Desde el punto de vista de la igualdad, ¿no? Que es que, por ejemplo, los hombres y mujeres paguen lo mismo por entrar o no paguen, ¿no? Que no se utilizan las mujeres como mercancía para que los hombres vayan. Bueno, pues este Hollander le da la vuelta al asunto y denuncia que utilicen a las mujeres para que vayan los hombres, ¿no? Y denunció a una serie de bares de copas, pues a una serie, unos cuantos por estas cosas, ¿no? Por esta práctica. ¿No? Como dicen, bueno, utilizáis a las mujeres para que los hombres paguen, ¿no? Por ir. Y llega a decir que, claro, que es mejor que no paguen o que paguen menos porque, claro, así las invitamos, ¿no? Dice, los hombres las invitamos más a bebida si hemos pagado menos por la entrada, ¿no? O sea, es un personaje... O sea, los casos concretos, la casuística es muy o sea, es tremenda, ¿no? Pero los jueces así se lo hacen saber luego en juicio, ¿no? O sea, que es un tío de, hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, señor? Es tremendo. Afortunadamente no tiene repercusión a nivel... Sí, por suerte, por el momento, ¿no? Sí. Y bueno, claro, siguiendo hablando, antes hemos comentado un poco el tema de los padres, ¿no? De estos padres solteros, que realmente no en sí todos, ¿no? Sino cómo esta gente, estos hombres cabreados, ¿no? Estos activistas, estos radicales, utilizan a las asociaciones de padres solteros, ¿no? Que hay bastantes en Estados Unidos, un poco como trampolín, ¿no? Como decir, bueno, pues yo también me uno a esta gente porque son las mujeres las que lo están haciendo mal, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, este capítulo, que es el que se dedica a la paternidad, a mí me resulta el más interesante del libro en el sentido de que cualquier persona que entre con el pie torcido al libro acusando a Kimmel de sectario, ¿vale? Cuando llega a este capítulo dirá de, hostia, no, porque obviamente Kimmel no es que esté dando la razón, en cierta manera, pero analiza a nivel legal ciertas cuestiones de los derechos sobre la paternidad, etcétera, etcétera, que se han quedado desfasadas en la legislación. Y todo todo el malestar, el sufrimiento que este fases en la ley genera en ciertos hombres.
¿vale? Por lo tanto, es lo que digo, no es sectario, no va por ahí los tiros. Él lo analiza desde un punto de vista completamente abierto. Entonces, en este capítulo no es que él esté dando la razón a estos, porque aquí también hay cosas muy fuertes, casos concretos, quiero decir, pero sí que dice, bueno, es que probablemente la legislación en algunos puntos habría que revisarla porque afortunadamente esta figura de el padre que abandona a sus hijos y no sé qué y tal, cada vez está más en desuso, aunque obviamente sigue existiendo y seguirá existiendo por desgracia. Entonces había que readaptar ciertas cosas porque de alguna manera a veces pueden pagar justos por pecadores. Lo que pasa es que la ley es general, ¿vale? Y hacer una ley que condena todo eso es muy complicado, pero sí que en este apartado de la paternidad sí que le da muchas vueltas y lo analiza desde un punto de vista del sufrimiento de los hombres. Luego, también en este capítulo es muy importante el análisis que hace de cómo ciertas organizaciones digamos, sospechosas se aprovechan de este sufrimiento, ¿vale? Eso es lo deleznable realmente, el sufrimiento es real, ¿vale? Lo que pasa que luego la utilización que se puede hacer de ello es lo realmente deleznable. Y por eso creo que es el capítulo más completo y más interesante en ese sentido, porque insisto, es que lo que decía al principio, es que he tenido casos de gente que solo con el propio título del libro ya es de, oh, Dios mío, tal, hombres cabreados, y entonces, ¿y con esto qué pasa? ¿Y las mujeres y tal y cual? No, vamos a ver, aquí no se trata de sectarismo, aquí se trata de analizar las cosas con calma y tratando de entenderlo desde el punto de vista de los sentimientos y bueno, y de la estructura de poder, que al fin y al cabo Sí, es de sí. lo que estamos hablando. Sí, bueno, de hecho, Michael Kimmel lo dice muchas veces, ¿no? Cuando al principio del libro dice, cuando quiere entrevistar a este ejemplo de hombre cabreado, ¿no? A estos hombres que ha pasado, ¿no? Después de este vuelco, él lo dice, no, yo quiero saber por qué lo hacéis de verdad. No vengo a criticaros, vengo a escucharos. Yo, al margen de que estemos de acuerdo o no, ¿no? Dice, yo quiero saber por qué estáis así, ¿no? Que él dice, yo quiero investigar, ¿no? Este fenómeno que me está sorprendiendo tanto, ¿no? Y un poco, pues eso, se va acercando a estos hombres, ¿no? Como el caso de, hay otros pues, personajes, ¿no? Yo me he marcado a la hora del libro muchos personajes, ¿no? Que me han llamado la atención o que para mí podrían ser, o porque Kimmel lo dice, ¿no? Que es el prototipo, este tipo, ¿no? Esta persona, ¿no? Sí. En este caso, hablamos de los obreros cabreados, ¿no? Yo me marqué a Stagg y a Serril, que son pues como dos muy buenos ejemplos, ¿no? De los que ponen en el libro, ¿no? Que te recuerdan un poco, otra vez enlazándolo con el cine, al papel de, creo que era Michael Douglas en Un día de furia, ¿no? Sí. Son estos obreros cabreados que la vida, por lo que sea, las cosas les han salido mal. No necesariamente ha sido culpa de nadie, no hay un complot a nivel mundial contra el hombre ni nada, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido, mira, tengo aquí un fragmento que me parece también maravilloso, que habla, resumidas cuentas, de todos estos, pero a ver, leo sucintamente. Angry White Men, hombres blancos cabreados, cuenta la historia de la cara oculta del sueño americano, ¿vale? Y el sueño americano es precisamente este ideal de trabajando duro y esforzándote y tal, ascenderás en una escala social, etcétera, etcétera. Cuenta la historia oculta del sueño americano, la inanidad, las esperanzas vanas, el desánimo y la rabia. Narra la historia de ricos y famosos wannabes, tipos que se creían capaces de inventarse a sí mismos, de reinventarse hasta ser aún más exitosos que sus padres. Relata cómo el hombre blanco americano llegó a creer que el poder y la autoridad le estaban destinados por naturaleza y cómo este derecho natural se está viendo erosionado. Transformaciones sociales y económicas de una virulencia inaudita se están haciendo pasar por una merma generalizada del hombre estadounidense, castrado por culpa de los impuestos, deslumbrado por advenedizos con leyes a su medida. Los hombres blancos americanos se sienten a menudo presidiendo la extinción de su propia especie, ¿no? Y al final y al cabo estamos hablando de la crisis de un modelo de masculinidad y de sociedad. Bueno, una cosa va con la otra, en cierta manera. Y claro, esto a nivel, dentro del capítulo sexto, que es el que se dedica a las capas más humildes, el obrerismo, los barrios de la periferia, etcétera, etcétera, eso se ve muy claramente. Y volviendo al tema cine, por ejemplo, me ha venido así ahora a vuela pluma la película del Gran Torino.
El gran Sí, no creo que... De hecho, la menciona en el sí, libro, no la recuerdo, ¿sí? sí, Habla de esta película. la menciona además como paradigma de esto, ¿eh? Sí. Sí. Es que además El Gran Torino creo que es una película muy sensible en ese sentido. Creo que lo capta muy bien ahora que estamos hablando de esto. Y Sí, además, he de decir, ya rizando el rizo, que hecha por Clint Eastwood como director, bueno, y como actor en este caso también, que es un conservador furibundo, ¿sabes? Pero sin embargo, él, a pesar de tener esos ideales, es capaz de darse cuenta de estos fenómenos sociales. te decía que sí, que lo menciona como un paradigma, además, porque es curioso de que está diciendo que este es el prototipo de hombre cabreado, ¿no? Un Uh -huh. tío que la vida, pues a lo mejor le ha defraudado, ¿no? Incluso como lo enfoca, pero es Mm, curioso como al mismo tiempo, no atentos, o sea, spoiler, si no, quien no lo haya visto, mm, ¿no? Porque es un poco importante, porque él tiene unos vecinos chinos, ¿no? sí. Que pues son americanos, pero estos hombres blancos pues no lo tienen claro del todo, ¿no? Que sean americanos. Uh Y un -huh. poco lo que hace Clint Eastwood al final, al media película, es que tiene muy buena relación con ellos, ¿no? Y Mm, Kimmel comenta cómo a Clint Eastwood se le ha criticado eso, ¿no? Decir, hey, cuidado, que estos son chinos, aunque uh sean de -huh. segunda generación, ¿no? Sí. Y incluso Clint Eastwood dice, bueno, ya, pero ellos son americanos también, aunque sean chinos, ¿no? Hace un poco la reflexión y a Clint Eastwood Mm, se le ha criticado eso, ¿no? Decir, hey, estos no son americanos, ¿no? Por mucho de segunda generación, tercera que sean, sí, ¿no? Al, fin, efectivamente. al final estos obreros, ¿no? Que hablábamos, a mí me recuerdan, y esto sí que es inevitable, ¿no? Este tipo de gente cabreada, sin llegar a los extremos, ¿no? De los ejemplos que él menciona, pero sí a todos los votantes que han cambiado un poco, que estaban ahí, estaban latentes, pero estaban en la derecha, ¿no? Y ahora se han ido a votar a Mm. Vox, ¿no? Por eso ese auge también que ha tenido A ver, yo creo irremediablemente, que de momento el fenómeno Vox en España por tan suerte. permeable, no es tan permeable hacia abajo, que lo es, pero no tanto hacia abajo en sentido social, ¿vale? Creo que aún es un fenómeno bastante de élites, pero todos estos ingredientes existen, están y lo están usando en el discurso a saco. Por eso creo que es una obra muy importante de analizar, reflexionar y estudiar, porque es que esto está aquí ya, Sí, ¿sabes? Aunque a nivel electoral no tenga la fuerza de conseguirte un presidente como el caso Trump, pero, pero es adaptado a las especificidades españolas, pero está completamente instaurado y sí, arraigado. sí. Bueno, también pensaban en Estados Unidos que Trump no iba a salir, ¿no? Y mira al final, ¿no? Qué Ya, vuelco. por eso digo que yo creo de momento, ¿sabes? Y es que no lo sé. No, Pero, pero sí, 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 que no lo veamos como una broma, ¿no? Que al uh final -huh, es un tema serio efectivamente. y que no está tan alejado, ¿no? El Uh tema -huh. que trata Hombres Blancos Cabreados, que Sí. lo vuelvo a sacar para quien no lo Uh tenga en -huh. mente, no lo haya visto. Vamos a ir acabando. Y me Pero bueno, gustaría un dime. apunte. Ya, lo acabo de Claro. ver en las notas y no lo he Mm, mencionado. Me parece muy importante aclararlo. Dentro del libro hay un capítulo que se llama Mujeres blancas cabreadas. sí, claro. Sarah Palin, ¿no? Que es que, al contrario de lo que toda esta gente que cuando ve el título automáticamente se enfada, esto no es algo que vaya contra los hombres. Es algo que va contra un modelo, una estructura, ¿vale? Y obviamente esto afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, mujeres blancas cabreadas también existen. Son estas mujeres que están ancladas en un modelo de sociedad de lo que les gustaría en la vida y que, tal y como están las cosas hoy en día, no se les permite. Una descripción muy básica de estas mujeres blancas cabreadas, que precisamente era Sarah Palin, la jefa manda más del Tea Party, que de cuando se escribió este libro, eh, son estas mujeres que quieren ser amas de casa y quieren cuidar a su familia, a sus hijos, que obviamente tienen todo el derecho del mundo. Eso no es algo criticable. Pero es como que quieren imponer que ese es el modelo de sociedad único y exclusivo al que se puede aspirar como mujer. O sea, sí, al que se puede aspirar las familias o como mujer, etcétera, etcétera. Y por eso lo que mencionaba antes, la serie Mrs. América, que es muy interesante, porque esa es una de las vías que se explora con uno de los personajes y que merece la pena ver.
merece la pena ver. La anotaré, la anotaré. De hecho, ¿eh? Bueno, pues eso, como os comentaba, para ir acabando, ¿no? Un poco sí que me gustaría, Alberto, que nos dijeras o nos contaras que nos has comentado antes que tienes un lanzamiento así en breve, ¿no? Que nos comentaras un poco de qué va a ir el próximo libro que vais a publicar. Sí, muy sucintamente. El próximo libro que sacamos, que es la última semana de mayo, la Ujú. semana que viene empezaremos a moverlo en redes y, bueno, los libreros ya lo sabéis, etcétera, etcétera. Es una maravilla relacionada con el mundo del cine, del que llevamos hablando mucho rato, lo hemos relacionado todo el rato, que es, es el cuaderno de rodaje de la película Apocalypse Now, ¿no? De Francis Ford Coppola. Que se llama, el libro se llama, el título es Notas a Apocalypse Now, crónica de un rodaje maldito, ¿vale? Y fue escrito por Eleanor Coppola, que era la, la pareja de Francis Ford Coppola, el director del Padrino, etcétera, uno de los grandes Ujú. directores de la historia del cine. Y fue la gran odisea de los 3 años de rodaje de esta película en Filipinas. Era un rodaje que iba a durar, estaba destinado a 6 meses aproximadamente y acabó durando 3 años. Francis Ford Coppola tuvo que meter como unos 30 millones de dólares extras de su bolsillo para acabar la película. Les pasó de todo, tifones, los helicópteros negros que utilizaban para la escena famosa de la cabalgata de las Valquirias de Wagner, pertenecían al ejército filipino que se lo habían alquilado y de repente en medio rodaje, una toma que costaba $1 millón hacer, se dan la vuelta y se van porque había un alzamiento en el otro lado del país a sofocarlo. Yo qué sé, bueno, drogas por todos los lados, el equipo de rodaje totalmente fornicando unos con otros, totalmente. Fue una locura de 3 años y esto es muy interesante porque lo explica desde el punto de vista de cómo lo vivió Eleanor Coppola, que se desplazó allí con sus 3 hijos, 2 hijos y sobrina, perdón, con su marido y cómo lo vivieron desde las entrañas de todo este proceso loco y salvaje que, bueno, entonces tuvo de costarle la vida al propio Francis Ford Coppola porque se planteó el suicidio en varias ocasiones y todo. Fue, o sea, una locura y tengo muchísimas ganas. Estaba destinado, o sea, estaba previsto que salía en abril, obviamente el coronavirus lo ha impedido, pero sale exactamente el 27 de mayo. Llegará a librerías. Bueno, pues ahí lo estaremos esperando. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, solo me queda daros las gracias a todos los que habéis participado. Alberto, también Muchas por gracias. compartir con nosotros y poder hablar, pues bueno, de hombres blancos cabreados. Y nada, recomendaros que la verdad es que a la gente que os gusta leer ensayo, ¿no? Y ensayo un poquito de actualidad, porque nos van a recordar muchas cosas de las que estamos viviendo ahora, pues que lo leáis. Es que es clave para entender muchísimas de las claves de lo que ya pasa en Sí. España y de lo que está por venir, porque hay muchos fenómenos ahí que van a pasar, todavía no están tan desarrollados y vamos, es una joyita. Bueno, pues nada, Alberto, muchas gracias Muchas y gracias. nos vemos en otra. Perfecto. Muy Chao, bien, chao. venga, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.